Hermanos, recuerde que estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Leo nuevamente el texto, verso 1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis ni alforja, no llevéis bolso, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ya hemos visto que definitivamente la tarea de llevar el Evangelio se realiza en el mundo y con la gente del mundo. En el mundo, porque ese es el ámbito de acción de la gente. Y con el mundo, porque allí es donde nosotros interactuamos para poder llevarles el Evangelio. Así que no es posible salvar a los pecadores si nosotros no vamos al mundo e interactuamos con los del mundo. Es con el mundo y con la gente del mundo con la que cada cristiano podrá desarrollar la tarea de comunicar el evangelio de la vida, el evangelio de la salvación. Si nosotros miramos la palabra, y ya esto es un repaso, el Señor nos está mostrando un cultivo, y un gran cultivo con una gran extensión, que está maduro. Ese cultivo está para recoger. Y si no se recoge, se va a perder. De allí que existe una urgencia por enviar trabajadores a ese cultivo para que la cosecha no se pierda. De allí que el Señor nos muestre mediante esta figura que la evangelización es un trabajo para hacer de modo urgente, prontamente. Es como ese cultivo maduro, cuyos frutos deben recogerse rápido porque pueden dañarse, pueden perderse. Y fíjense que el Señor nos está diciendo que Él envía a 70 obreros a una gran extensión de terreno donde hay abundancia de fruto. Y aquí ya vemos la diferencia entre el número de obreros y el trabajo que van a realizar en ese terreno. El Señor nos está diciendo: se necesitan muchos más obreros para poder tener mejores resultados en la recolección de la cosecha. Ahora,
para el trabajo espiritual, el Señor nos está diciendo en repito, en esta figura, cómo el mundo está lleno de mucha gente y son muy pocos los que están yendo a predicar el Evangelio. Y que por tanto se hace necesario orar para que puedan levantarse más evangelizadores, más predicadores, que puedan ir al mundo para poder responder mejor a la tarea que es nuestra, que es obligación nuestra y que tenemos que hacer para gloria de Dios. Ahora, es interesante que cuando Jesús envía, la frase implica como que te puso la mano en la espalda y te empujó. Es una figura que me está diciendo a mí en el lenguaje judío, no puedes echarte atrás en esto que yo te estoy mandando. No hay reversa, no hay discusión, no se puede dejar de hacer. Tienes que por obligación ir. ¿Y por qué? Porque como hemos dicho, la cosecha se puede perder. Así que este envío es inevitable, envío es ineludible, este envío es necesario por lo que implica el cultivo. Si yo no recojo la cosecha, se me pierde. Si yo no voy al mundo a predicar con urgencia el Evangelio, muchos se pierden. Entonces Jesús nos está mostrando mediante este ejemplo la tarea tan urgente que tenemos que hacer de evangelizar en el mundo, porque son como el cultivo que ya ha dado fruto y que tiene que recogerse con urgencia para que no se pierda. Espero que eso quede claro. Así que repito, el envío es inevitable, el envío es urgente. Ahora, lo otro es, con ese digamos, con ese empujoncito que nos da Jesús, nos está diciendo, no puedes echarte atrás en la expresión. Inclusive, la figura también implica, y hay un tipo de águila, según explican los comentaristas, que cuando ya su pichón está crecido y puede volar, lo empujan al vacío. Esa también es la misma figura. Y en este sentido, podemos ver también la responsabilidad que tenemos que hacer en vista que es el mismo Señor el que nos va a tirar al vacío. Y en donde vamos a salir volando en el sentido de que podemos hacer la tarea para glorificar su nombre, logrando que muchos se conviertan. Esa es la idea. Nuevamente insisto, el envío no se puede dejar de lado. El envío es ineludible, es necesario, es obligación. Hay que hacerlo por lo que implica la cosecha, se me puede perder. Eso ya entonces tiene que ponernos a pensar en el trabajo que como iglesia tenemos que estar haciendo en vista de la cantidad de personas que hay en el mundo que no conocen del Evangelio y la poca cantidad de creyentes que están evangelizando. Se nos están muriendo personas sin Dios y por eso la urgencia de mostrarles el camino de la vida eterna. Buscar más ovejas para que busquen más ovejas. Póngase usted a pensar en Colombia simplemente. En promedio hay unos 50 millones de habitantes. La Confederación Evangélica dice que en Colombia hay 10 millones de evangélicos. Un quinto. 10 millones faltaría un trabajo de evangelización a 40 millones. La diferencia es bastante significativa. 40 millones que pueden estar en muerte y
a los que hay que ir para que Cristo pueda tocarlos con su palabra y cambiarlos. Repito, el Señor quiere mostrarnos con esto la urgencia de la evangelización. Es un trabajo que la iglesia no puede dejar de lado. Si nosotros en Colombia somos 1/5 de la población, ¿cuántos tenemos que ir a estas realidades nuestras para que los que no conocen esta verdad puedan ser salvos y gozar de la plenitud de Dios? La crítica entonces está hecha por los comentaristas de Lucas en el sentido de que la iglesia se ha acomodado en el nido y no quiere volar. No quiere volar. Y es la crítica que hace John Wesley en su época. Él soñaba con esto, dice, ¿cómo quisiera tener 100 predicadores que no teman nada más que al pecado? ¿Cómo quisiera tener 100 predicadores que no deseen más que a Dios? Estoy seguro que con ellos sacudiré las puertas del infierno y lograré que muchos se conviertan para gloria de su nombre. La iglesia se acomodó en el nido y no quiere volar. A pesar de que Jesús nos está empujando y nos está diciendo, ve a evangelizar, ve a predicar. Estamos quietos, estamos reposados. Y precisamente el único organismo que está en la tierra para mostrar la gloria de Dios se llama iglesia. Iglesia, no hay otro. Y es interesante que ese trabajo al que Jesús nos está llamando, dice, será como corderos en medio de lobos. Esta figura entre los judíos era muy clara. Muy clara, ellos entendían muy bien eso. Corderos en medio de lobos implicaba que era una tarea en medio de peligros, en medio de conflictos, en medio de oposición, en medio de persecución. La tarea estaba desde ya, y esto lo deja Jesús muy claro, estaba desde ya marcada con la oposición que se iba a encontrar en el mundo. Pero Jesús nos dice, tienes que hacerlo. Yo voy contigo. Y digo esto por lo que va a decir Jesús más adelante. Él nos va a respaldar, Él nos va a apoyar, Él nos va a guardar, Él nos va a bendecir. Él se va a glorificar en última instancia. No será entonces una tarea fácil, pero hay que hacerla por obligación. La opresión será evidente en el mundo, pero no por eso vamos a dejar de hacer el trabajo que nos corresponde. Ahora, sin duda alguna, lo que Jesús me está diciendo es que a pesar de todo lo que existe y pueda surgir en la evangelización, Él va a estar allí. Y eso es lo que debe interesarnos a nosotros y nada más. Ya lo veremos también más adelante. Ahora, luego de darles ese mensaje de urgencia de evangelizar al mundo en esta enseñanza, a los 70, va a decirles, bueno, les va a mostrar lo que llevarán en la misión. O mejor, lo que no llevarán en la misión. ¿Qué no llevarán? Bolsa, alforja, sandalias. Es una forma de decir en el lenguaje judío, la riqueza de ustedes va a ser su pobreza. Pero una pobreza en donde ustedes descansarán en mi providencia. Era simple Jesús. Y está hablando en lenguaje bien claro para ellos. Pobreza, pero a la vez
un trabajo que se hará y que se hará por Jesús, quien manifestará su gloria, siendo providente con los que van. Los enviados van con las manos vacías y con ello están diciendo, dependemos Jesús exclusivamente de ti y en este sentido de ti para todo, no solamente para la obra de salvación de la gente, sino para el sostenimiento del que va en todo sentido. Y fíjense que no llevarán alimento, por eso las tres figuras no llevarán bolsa, no habrá dinero tampoco, y no llevarán sandalias de repuesto. Es decir, la figura implica que no habrá una ropita de repuesto, unos zapatos de repuesto, nada de repuesto. Lo que llevan es lo único, y eso basta, según lo que Jesús está diciendo. Austeridad total, porque el trabajo es urgente. No pueden estar pensando en que tienen que ponerse las sandalias, tienen que lavar la ropa, tienen que comprar comida, tienen que cuidar el dinero. No, aquí no hay distracción. Y fíjense otra vez la urgencia de la predicación del Evangelio en medio de una situación de crisis porque se están muriendo los hombres en pecado. Acuérdese de eso. El peor pecado que el hombre sufre no es la pobreza, ni la economía, ni la salud, ni la educación. El peor problema que sufre el hombre se llama pecado. Y contra ese pecado es que Jesús viene a luchar. Contra ese pecado Él viene a entablar una gran guerra. Ahora, este envío, lógicamente, va a ser, con estas características, va a ser temporal. Ya veremos más adelante que la situación cambiará. Él va a hacer la pregunta por allá en el capítulo 22. Cuando los envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿le faltó algo? Y ellos dijeron nada. Y después les va a decir, bueno, ahora van a llevar esto. Y van a llevar hasta espada, la situación va a cambiar. Pero en este momento está preparándolos no solamente para que tengan conciencia de la evangelización, sino para que tengan claridad de que en ese trabajo de Jesús dependerán absoluta y totalmente. No de más nadie, de Jesús, Señor, Salvador y Redentor. No llevarán entonces nada. Y continúa Lucas mostrándonos lo que ellos harán. ¿Qué harán? A nadie saludéis por el camino. Señor, vamos a ser maleducados si nos saludan. No, no es eso. Lo que pasa es que el saludo judío implicaba muchas cosas. Es como si Jesús les estuviera diciendo, miren, si ustedes se ponen a saludar, de acuerdo con el protocolo judío, perdemos el tiempo. Y eso no puede ser por la urgencia de la misión. Póngase usted a pensar, llega el suegro de Moisés donde Moisés, hola Moisés, ¿cómo estás? Y Moisés le contesta, hola suegro, figúrate. Y empieza Moisés a contarle lo que hizo Faraón, lo que hizo Dios por los egipcios por amor a Israel, el trabajo que pasaron por el camino, cómo los habría librado Jehová, y eso es una sola parte. ¿Cuánto se demoraría Moisés contándole a su suegro todas esas cosas? Con el simple saludo, ¿cómo estás, Moisés? Es que ese era el protocolo judío, tenían que contar las experiencias específicas para mostrar de que Dios había estado con ellos y se había glorificado. Por eso, mire, mejor eviten el saludo para hacer la tarea tal como yo se las estoy ordenando, con urgencia y con responsabilidad. Por eso, nada de saludos. No pueden hacerlo porque perderían oportunidades extraordinarias para llevar la verdad de Dios a tanta gente. Eso es
indispensable. Después dice Lucas, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid shalom en esta casa. Acuérdense el shalom judío. Que el Señor esté en paz contigo, que tú estés en paz con el Señor, que tú estés en paz con la naturaleza, que tú estés en paz contigo mismo, que tú estés en paz con los demás. Shalom. Era una forma común, normal de saludarse entre los judíos. La paz. Pero una paz que implica muchas cosas, que no es sino un sistema de vida producto de lo que se hace en la gracia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Dice aquí, pasa a esta casa, si hubiera algún hijo de paz. Acuérdense la solidaridad de los judíos. El judío por naturaleza era solidario. No había en aquel tiempo hoteles donde uno quedarse si uno llegaba a una ciudad. Y la gente en general era solidaria. Tenía yo que irme a las estoas de las entradas de las ciudades, a las puertas de las entradas de las ciudades, para buscar a aquellos que brindaban hospedaje e irme con ellos y quedarme en su casa. Y esta gente me recibía con alegría y con responsabilidad y me brindaba todo lo necesario. Son gente que quieren hacer bien, bendecir al otro. Esos son los hijos de paz. Y dice el texto, si alguien hijo de paz está allí, la paz reposará sobre él. Es una forma de decir, realmente este hombre está cumpliendo con lo que la paz implica, con lo que la paz significa. Y si no, se volverá a vosotros. No quiere decir que este hombre sea cristiano, ojo, sino que cumplía con todo aquel protocolo que implicaba ser hijo de paz, es decir, una persona sociable, solidaria, servicial, atenta, etc. Normalmente en aquel tiempo eso era una obligatoriedad. Acuérdese que la Biblia habla mucho de la hospitalidad. En ese sentido, los judíos y la gente en general de aquel tiempo apuntaba a este tipo de acciones. Así que le dice, y si hay un hijo de paz, si no la paz se volverá a vosotros. Es decir, en última, este es un hipócrita que no está cumpliendo con los protocolos que significa ser hombre de paz. Por tanto, lo que él dice es mentira, y si es mentira, se puede condenar. ¿En qué sentido? Acuérdese que si los judíos no cumplían con lo establecido, eran sancionados por ley. El servicio, la atención, eh, la amistad, era algo que no podían ellos evadir. Y repito, no eran cristianos, sino que estaba dado para ellos como una forma de vida. Así que es una forma de predisposición humana, digámoslo así, natural, para hacer este tipo de cosas. Cumplo con eso. Entonces realmente la paz puede llegar a mi casa. Y acá el sentido, hay comentaristas que dicen que la paz puede llegarle a él de otra manera. ¿En qué sentido? En la paz de Dios. ¿Cómo? Siendo hijo de Dios mediante la evangelización. Porque yo voy a estar ahí. Voy a vivir con él. Y hay posibilidades de que tenga la vida este hombre. De que tenga la salvación. De que tenga la oportunidad de escuchar el evangelio y se convierta y viva. Así que es un trabajo
que en definitiva, el que hace el evangelista es un trabajo que en definitiva apunta a que todo el que ellos visiten, y particularmente en una casa, logren la vida. Y fíjense que el trabajo empieza en casa. Llegar a una casa y quedarse allí para evangelizar, para hacer todo un trabajo de predicación del evangelio. Porque ya veremos que aquí viene un problema. Fíjense el verso 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En aquel tiempo también existían falsos predicadores que se aprovechaban de eso para sacar beneficios a su trabajo. ¿Y qué mejor beneficio que ir a casa donde las condiciones sean buenas y yo pueda recibir más y estar mejor y salir mejor librado en todo sentido? Pues lo que está diciéndole Jesús aquí es, quédate ahí. No vas a exigir absolutamente nada. Lo que te den para comer, comerás. Lo que te den para beber, beberás. Y esa será una forma de tú recibir tu recompensa. Y lo otro, no por el hecho de que en esa casa no te den lo que tú querrías o lo que a ti te gusta, vas a cometer el error de los falsos predicadores que se irán a otra casa para buscar mejor comida y mejor estar. Esto implicaba inclusive la dormida. Porque es probable que no tenga la mejor cama. Inclusive es probable que no tenga cama, porque en aquel tiempo eso no era común. Y que simplemente tenga un pedazo de tela en el piso y ahí duerma. No vas a irte a otra casa. Te quedarás ahí. Miren cómo Jesús está desarrollando todo un proceso de formación espiritual para el trabajo de la evangelización. Interesa predicar, interesan las personas, no me interesa lo que yo pueda recibir de ella, lo soportaré por el amor a Jesucristo, por el amor a la predicación, por el amor a la evangelización. Eso es lo prioritario. Y si me toca comer poco, porque hay poco, como poco, y si me dan comida que no me guste, la idea es te la vas a comer. Porque no hay peor cosa que rechazar a una familia la comida que le brinda a uno. Así que eso era obligatorio. No puedo rechazar la comida, tampoco la puedo rechazar. Y no puedo salir de esa casa porque será un doble desprecio, no solamente por la comida o por la dormida, sino por, caramba, quiero estar en otro lugar. No. Y Jesús lo que me está diciendo es, haz tu trabajo con urgencia, haz tu trabajo con conciencia, yo te sostendré en mi gracia. Así que esto no es de estar pensando que voy a dormir bien, que voy a comer bien. Miren, hermanos, yo estudiando esto me acordé de la evangelización en el departamento de Córdoba. Y yo recordaba las historias, por ejemplo, de don Juan González, uno de los buenos pastores que tuvo esta ciudad. Y él nos contaba cómo ellos predicaron en sitios adentro en el monte, adentro en la selva, y cómo sufrieron llevando este evangelio. Y en aquel tiempo él me decía, a nosotros, con otro pastor conocido también, Manuel Hurtado, que ellos dos ya murieron, y él decía, nos pagaban 20 pesos, eso era lo que nos daban.
y nos mandaban los 20 de pesos de Cartagena por barco. Él dice, cuando esos 20 pesos llegaban, ya nosotros debíamos 3 meses. Y nosotros mismos teníamos que estar satisfaciendo nuestras necesidades por nosotros mismos con tal de terminar la obra que habíamos empezado. Esos hombres la sudaron aquí en Montería haciendo el trabajo de evangelización. Y gracias a que Dios los utilizó, hoy Montería tiene muchas iglesias y mucho evangelio. Y no solamente Montería, Córdoba. Eso es. Aquí en esta iglesia estuvo el pastor Kid Maddy. Y él nos comentaba la experiencia en África. Y él me decía, yo comía de todo, hermano. Yo no preguntaba qué comía. Porque si yo preguntaba qué comía, no comía. Simplemente comía. Y me tocaba dormir en el suelo. Él nos contó eso es conciencia de la evangelización. Me interesan las personas. Dios se hará cargo de mí, de lo demás. Me interesa salvar al pecador. Me interesa llevarle la vida eterna. Son muchos. Fíjense que el Señor dice, la mies es mucha. La mies es abundante. Hay pocos que predican. Y esos pocos que predican van a ir con exigencias y poniendo problemas en el trabajo. Y Jesús les va a decir, no, ese tipo de personas no me sirve. No me sirve. Necesito personas que simplemente confíen en mí y vayan. Y vayan. Que Dios se hará cargo. Confiando en la providencia divina. Es cierto que los bienes son necesarios. Y repito, Jesús lo va a mostrar más adelante. Pero los bienes no tienen por qué ser un obstáculo para la evangelización. Y ese es el problema hoy. No es que, y nos excusamos para no ir. Porque es que si no vamos cómodos, no vamos. ¿Y cómo lo pensamos para ir? ¿Y para dónde vamos? Para San José de Mulato. Para ese pueblo. ¿Quién coge para allá? El corazón del siervo de Dios siempre está dispuesto para hacer su trabajo donde Jesús lo mande. Y solo lo mueve la conciencia de hacer ese trabajo y no otra cosa. No está pensando en otra cosa. Fíjense que hasta les prohíben Jesús buscar mejores alojamientos y buscar mejor comida. El mismo encargo que Jesús le hizo a los 12 en Lucas 9, el mismo. ¿Y qué es lo que está mostrando? Que si yo asumo la orden de Cristo, ¿qué le estoy demostrando a Él? Que quiero servirle, que me preocupan los que están en el mundo perdiéndose, que quiero glorificarle y depender de Él en ese trabajo. Y que lo hago con todo el corazón, para gloria de su nombre. El evangelista, el predicador, nunca será una carga, por regla general, para las familias donde el Señor le mande. Si comemos arroz solo, arroz solo. Ay, es que yo estoy tan acostumbrado, mejor no vayas. Porque lastimosamente nos hemos constituido en predicadores de determinado grupo de personas. No tenemos la conciencia de predicarle al mundo, de predicarle a determinado grupo de personas. Porque sabemos cómo podemos estar allí y disfrutar de todo eso. Así está nuestra conciencia tan perversa en ese sentido. Y mire que lo repite Jesús en el verso 8.
En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Por eso Maddy decía, yo no pregunto qué tengo enfrente, yo como y ya. Fíjense, y aquí ya nos hablan no de una casa, sino en cualquier ciudad ahora. Porque ese era el otro problema. Yo no salgo de esta casa para irme a otra casa a vivir en la misma ciudad donde estaba predicando. No, yo si salgo de esa casa, salgo para otra casa, pero en otra ciudad. ¿Y con qué intenciones? Las personas y el evangelio para esas personas que son lo importante y no lo que ellos brindan. Ahora, ¿por qué todo esto era necesario? ¿Qué tal un judío llegando a una casa gentil? Por no predicar el evangelio no entra. O por no predicar el evangelio no come. Ofende a la familia. ¿Para qué fuiste? Y miren que Jesús está pasando por ese sistema de legalismo para hacer ver la urgencia y la importancia de la predicación. Es urgente y es importante. Nos está llamando entonces Jesús a una tarea que necesitamos hacer porque el fruto se puede perder. El fruto se puede perder. La mies está madura. Mire, nosotros lo vivimos a diario. Ya casi viene la cosecha de mangos. Ya casi. Y vemos aquellos mangos en el árbol que están para coger y no los cogemos. Se nos pasan los días y cuando volvemos, el patio está amarillo del mango. Y ya muchos mangos están podridos, dañados, pisoteados, comidos de animales. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros evitemos, que se pierda uno. Que se pierda uno. No, no es posible que se pierda uno. Hay que predicarles. Que tengan la oportunidad de escuchar el mensaje. Acuérdese de Pablo en Romanos 10. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo? La comodidad del nido me mantiene reposado. No voy a hacer más. No voy a hacer más. Y finalmente va a decir Jesús, curad a los enfermos, lógico. Era una tarea que hacer en vista de que se levantaba esta acción como una señal del respaldo de Dios a los llamados. Y decirles, el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Se acercó, ya está entre ustedes. Y más que el reino, el reinado, como diría Nestlé, el reinado de Dios, el gobierno de Dios entre los hombres. Eso es. Vino Dios a reinar en Cristo al corazón de los hombres. Eso es lo que Cristo quiere, para que con ellos disfruten de la vida y no mueran en su pecado. La responsabilidad del misionero entonces se ve cumplida en este anuncio. Cristo murió por nosotros.
Cristo fue sepultado. Cristo resucitó por nosotros. Cristo ascendió a los cielos por nosotros. Cristo fue exaltado en los cielos. Cristo vendrá por nosotros. Tal como Pablo lo predicó. El mensaje es Cristo mismo para la salvación del hombre. No puede ser otro. Y por eso, en la medida en que esa predicación se dé y la conversión se dé, el reino comienza a ser real en el corazón de los hombres. Es un reino ya, pero un reino todavía no. Ya porque Cristo está en nuestro corazón, pero todavía no porque no se ha consumado en la eternidad. Eso es claro. Ahora, lo importante de esto es precisamente lo que Jesús dijo al comienzo. Y aquí quiero yo terminar enfatizando esta verdad. Él nos está diciendo, el mundo está lleno de personas que están listas para escuchar el Evangelio con urgencia. Yo les estoy mandando a ustedes para que hagan el trabajo, pero también les estoy mandando a orar para que junto a ustedes puedan existir más personas que los apoyen. Entonces son aquí varias cosas. Ir a predicar, pero ir a predicar y orar por más predicadores. Pero ir a evangelizar con la conciencia de que lo más importante son las personas a las que yo evangelizo que lo que esas personas puedan darme. Eso es clave. Hermanos, somos iglesia cristiana. ¿Acaso no hemos sentido el empujón de Cristo Jesús diciéndonos, predica? ¿No lo has sentido? ¿O tendrá que hacer como el ejemplo del águila esta que nos tira al vacío a ver si volamos para hacer el trabajo? Acuérdate, quedan más de 30 millones de colombianos por evangelizar. Este es el informe de Sedecol, la Confederación Evangélica de Colombia. De esos 10 millones, ¿cuántos están predicando? Hablo de cristianos evangélicos. De esos 10 millones, según Sedecol, ¿cuántos están predicando? ¿Cuántos estamos predicando? Y si vemos nuestra realidad, ¿qué podemos decirle al Señor? Estoy cumpliendo, Señor, la tarea que estás mostrándome en tu palabra. O simplemente desarrollo un trabajo muy quieto y muy reposado en la iglesia y nada más nos acomodamos al nido otra vez. Fíjense que la gran comisión es contundente y está en un imperativo que es continuo. Ustedes que están yendo, manténganse yendo. Es decir, aquí no podemos dejar de hacerlo. Es un vayan, pero ya lo estoy haciendo, pero debo seguir haciéndolo. Es decir, no puedo detener la acción. Evangelizar, bautizar, enseñar. No puedo dejar de hacerlo. ¿Qué conciencia tenemos nosotros de cristianos frente a esto?
Y si Jesús, como dice Pablo en la carta primera a los Corintios, me pidiera mis frutos, ¿yo qué le mostraría? Porque Pablo va a decirle a la iglesia de Corinto cuando la iglesia le pone en tela de juicio su ministerio, ustedes son mi fruto, ustedes. Y se lo dice de frente. ¿Nosotros qué le mostraríamos? Señor, este año evangelicé a tal persona, a esta persona, a esta persona. Y mira que se convirtió esta y esta, por tu gracia. Hablo de frutos de la evangelización, que es lo que el texto nos muestra. Frutos de conversión. ¿Qué le podemos mostrar a Jesús? ¿O simplemente bajaremos la cabeza avergonzados porque se nos pasó el año y no hicimos nada? Y aparecerá entonces la pregunta del capítulo 8 de Jeremías. ¿Qué he hecho? Pregunta. ¿Qué he hecho? ¿Se acuerdan? Y entonces responderé como el Evangelio. Voy a cortar la higuera. Señor, dame un añito más. Espérate, Señor, todavía no, dame un año más. De pronto, si en este año yo me esfuerzo, hay abono, hay esto, hay fruto. Y si no hay fruto, le dijo el tipo, dice el joven de la parábola, ya la cortarás. ¿Qué he hecho? Porque es eso. Ese cuestionamiento es para nosotros. Y no nos avergüenza un sistema de vida en donde no hay frutos de ese tipo. Porque nos quedamos cómodos. Y a mí que el pastor no me llame y que no me comprometa, que me deje afuera. No, quien llama es Jesús y te llama por su palabra. Hoy te está llamando. Es cierto que debe haber un orden en la iglesia. Pero el que pone en el ministerio es Él. Y primero hay conciencia de ministerio en la persona antes de ir al pastor a decir, pastor, mire, porque Cristo ya hizo la obra. Hermanos, pensemos seriamente en este trabajo. No estamos aquí de lujo para llenar bancas, para tranquilizar nuestra conciencia religiosa. Ya fui al culto el domingo, al estilo católico. Y llega la semana entrante y no hice nada en toda la semana, y llega la otra y no hice nada en toda la semana, y llega la otra. ¿Y en qué estoy convertido? En un católico más, o mejor, en uno que se parece a los católicos. No, es que nosotros no somos ritualistas. ¿Y no te parece que esa es una forma de ritualizar la vida? Ir a un culto y nada más, y no hacer nada. Pastor, pero es que yo oro, yo leo la Biblia, sí, pero es que hay una orden. Y la orden no es del pastor, es de Jesús. Pastor, está siendo exagerado. No, la Biblia lo dice. Es que usted no nos entiende. La Biblia que dice. Caemos en eso. ¿Y qué espera Jesús de nosotros? Que tomemos conciencia y hagamos el trabajo que nos corresponde para gloria y honra de su nombre. No más. Padre, te damos las gracias. Eres tú el Señor de la iglesia. Y a ti respondemos. Cuando miramos estas cosas, cuando estudiamos estas cosas, terminamos avergonzados. Y terminamos avergonzados delante de ti, porque el trabajo que hacemos en la evangelización es muy pobre.
Perdónanos, Jesús, perdónanos. Nos damos cuenta de esta realidad, pero tenemos que tomar cartas en el asunto para poder responderte a ti con conciencia cristiana, con responsabilidad cristiana y para gloria tuya. Gracias por esta palabra, gracias por ponernos esta verdad en nuestra conciencia y que tu Espíritu Santo sea quien nos convenza para hacer lo que tenemos que hacer como llamados, escogidos, redimidos, justificados en ti. Oh Dios Trino y Dios Uno, a ti la gloria, la alabanza, la adoración por siempre. Amén.